Con este como tema central del programa de hoy, entre lágrimas y blindada por senadores y ministros del Partido Socialista, Isabel Allende se despidió de la Cámara Alta a la espera, ya lo decíamos al principio del programa, Rafa, de que el Tribunal Constitucional oficialice la decisión de cesarla en el cargo. Bueno, voces socialistas siguen criticando la permanencia en La Moneda como asesora de Sexpress de la abogada Francisca Moya, quien se había percatado de que había una inhabilidad durante el proceso. O sea, conocía de la inhabilidad, más que percatarse. Claro. Ya estamos hablando de una encargada jurídica, no una asesora cualquiera de la Sexpress, que es la que revisa la legalidad precisamente de los documentos y decretos que firma el presidente Gabriel Boric. Paulina García, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Rafa, Paula. Lo cierto es que ustedes bien lo decías, con lágrimas en los ojos y también con una voz bien temblorosa, escuchamos a Isabel Allende dar el que podría ser su último discurso ante el Senado en la previa que se conozca este fallo del Tribunal Constitucional. Hay que aclarar todo esto porque finalmente lo que no sabemos hasta ahora, y es lo que ustedes han reiterado en varias ocasiones, es este fallo filtrado donde aparentemente por una mayoría de los ministros y ministras que componen este tribunal se habría resuelto destituir a la ahora ex senadora Isabel Allende, militante histórica del Partido Socialista. En su intervención de hoy día ante el Senado, ella hace una larga trayectoria, un repaso de lo que ha sido estos años como parlamentaria, casi 30 años ejerciendo su labor ahí en el Congreso y apuntando en su discurso a que quizás el error que cometió en toda esta situación es no haber consultado más respecto a esta infracción que se termina cometiendo con la Constitución, que prohíbe que autoridades puedan celebrar contratos con el Estado. También lo que dice Isabel Allende es que la decisión del TC la considera injusta, pero que va a acatar el fallo y que se va a ir con la frente en alto. Reitero que no busco el lucro, no busco el beneficio personal y ninguna autoridad me advirtió de esta situación. Ahí muchos interpretaron una crítica solapada a autoridades del gobierno principalmente que debían haberse percatado de esta situación, pero que no le advirtieron a la senadora a tiempo de que se estaba infringiendo la Constitución. Todo cuadra con lo que finalmente ayer se termina revelando por parte de Francisca Moya, quien dice que ella evidentemente sí se había percatado finalmente que acá no se estaban aplicando las leyes de manera correcta, pero que su rol en el cargo que ella actualmente se desempeña no era avisarle, ¿no?, o dar cuenta al presidente Gabriel Boric de lo que estaba sucediendo. Vamos a escuchar las declaraciones que dio durante esta jornada Isabel Allende ahí en el Congreso. En los próximos días se conocerá el fallo del Tribunal Constitucional. Como corresponde en una democracia, este fallo será acatado. Pero acatar no significa guardar silencio. Acatar no significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa. Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. Ya, y ese ha sido el argumento central de la defensa de la parlamentaria, también el argumento que ha ocupado los abogados de su sobrina, de la ex ministra de Defensa, Maya Fernández. Habla Isabel Allende de uno de los momentos más difíciles de su vida. No soy abogada, actué confiando en la institucionalidad. El derecho constitucional no está llamado a imponerse sobre la política. Enfrento una sanción que considero injusta y esto es un error por inadvertencia. Parte de las frases más destacadas de este discurso muy particular, ya decías tú, Paulina, puede terminar siendo el último de Isabel Allende ahí en el pleno del Senado después de una carrera de más de 30 años en el Parlamento, en la Cámara y también en la Cámara Alta. En la Cámara de Diputados se produjo ayer otro de los capítulos que se ha escrito en torno a este caso, a esta controversia por la fallida compra de la casa de Salvador Allende, que tiene como protagonista a Francisca Moya, que decía yo, no es una asesora cualquiera, es la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia y que hace que escalen todos los reproches sobre la abogada, porque ayer lo que planteó es que ella reconocía que conocía la norma de inhabilidad de Isabel Allende y de Maya Fernández, que les impedía suscribir contratos con el Estado, pero que no es parte de su rol advertir de este tipo de inhabilidades, sino más bien revisar, decía ella, la legalidad de los documentos y decretos que firma el presidente Gabriel Boric. Pero eso
la situación de Francisca Moya y cómo desde el mismo PS siguen apuntando contra ella solo escala, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, lo que termina diciendo Francisca Moya es una declaración que genera una verdadera crisis política en el Partido Socialista. Ayer el Partido Socialista recogió el guante de lo que dijo Francisca Moya y apuntó directamente al gobierno. La tensión que ya había entre el PS y el gobierno, recordemos que ayer el presidente Boric se reunió con la bancada del Partido Socialista, hubo ahí después una declaración de Paulina Bodanovich, de cierta manera tratando de limar asperezas con el presidente a raíz del caso de la familia Allende, y esto se contrasta con lo que posteriormente dice Francisca Moya, y es lo que tú decías, Paula, que ella, teniendo conocimiento de la ley, finalmente no advierte al presidente Boric de esta situación, de que había una inhabilidad en esta compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Y es justamente hoy día ese punto el que reflota este tema con más fuerza, porque hoy día salieron prácticamente todos los ministros del gobierno, salió en la mañana Aysén Echeverri, que en La Moneda, posteriormente Macarena Lobos en el Congreso, a blindar finalmente a Francisca Moya, señalando que evidentemente acá ella, en su rol como asesora jurídica de las Express, no le correspondía o no era su rol afirmar o advertir a las autoridades del gobierno de que este proceso no estaba cursándose con los mecanismos que debía proceder, y es justamente eso lo que termina generando críticas, e incluso la derecha ya se plantea que es insostenible que ella siga en el cargo. En el PS también se cuadran con la derecha, dicen que Francisca Moya tiene que ser removida por no advertir a tiempo, sabiendo que acá había un proceso que no se estaba cumpliendo de buena manera. Vamos a escuchar las críticas del senador Alfonso de Urresti al rol que tuvo Francisca Moya y al rol que tuvo también el propio presidente detrás de toda esta operación. Y con el conflicto que eso le ha provocado al gobierno, me cuesta entender que se mantenga en su cargo. Nosotros lo dijimos como bancada del Partido Socialista, vamos a exigir las responsabilidades políticas y administrativas. Y aquí ayer hubo confesión de parte respecto de la inadvertencia que se hizo de una norma constitucional, y no se puede amparar en la legalidad del acto administrativo. Es una situación de una contradicción brutal. Usted entenderá que hay contradicciones, pero aquí hay una absoluta impunidad por parte de quien, teniendo conocimiento, no lo advirtió, una omisión de advertencia. Claro, y lo que aclara hoy día la ministra de las Express, Macarena Lobos, en el Congreso, es que finalmente, evidentemente, Francisca Moya, al ser abogada, tenía conocimiento de la norma jurídica, pero que cosa distinta es el rol que ella cumple acá en el gobierno, y que efectivamente ella no tiene el rol, o al menos no es parte de su trabajo habitual, informar al presidente Gabriel Boric respecto a este tipo de situaciones, y que además en esa parte del proceso de la fallida compraventa de la casa, en ese proceso específicamente, ella no tenía acá mucho que referirse a ese tema, y por eso ella entonces blinda a Francisca Moya, la ministra Lobos, en relación con la posible responsabilidad que ella haya tenido en todo este caso, que probablemente siga mañana, ahora puesto en cuándo se iría Francisca Moya del cargo, que es lo que la derecha plantea. Sí, para algunos Francisca Moya convertido en el nuevo Miguel Crispi, ¿no? Por parte de la oposición, porque también genera críticas en el oficialismo, por lo pronto en el Partido Socialista, un tema que vamos a seguir tocando en un ratito aquí en esta prueba de ADN. Gracias, Paulina. Escuchando a Judas Priest con Son Heads or Gonna Roll, rodarán algunas cabezas. Por lo pronto.